buenas tardes. A continuación vamos a hablar de las generalidades del electrocardiograma. El trabajo está presentado por Catherine González, Giovanni Miranda, Julián Mora, Alejandro Pico y Laura Fernanda Yoto. Está presentado la docente Jennifer Alfonso de la materia de rehabilitación cardiopulmonar. Ok, listo, entonces seguimos con la historia del electrocardiograma. En esta pues aportaron demasiados autores, mas sin embargo el más importante y destacado fue William Einthoven, el cual diferenció las 5 ondas, las que dominó P, Q, R, S y T. También inventó el galvanómetro de cuerda utilizando un filamento fino de cuarzo. También en su artículo del electrocardiograma describe con detalle las aplicaciones críticas del electrocardiograma y descubrió las características electrocardiográficas de varios desórdenes cardiovasculares como la hipertrofia ventricular, aurícula izquierda y derecha, como la onda U. Ok, seguimos. La definición del electrocardiograma es un gráfico en el que se estudian las variaciones de voltaje en relación con el tiempo. Consiste en registrar en un formato especialmente adaptado tiras de papel milimetradas especialmente. La actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado. En un electrocardiograma normal no se suele exceder los 30 segundos. A continuación hablaremos del sistema de conducción eléctrica del corazón. El sistema de conducción eléctrica del corazón coordina de la contracción de las aurículas y los ventrículos. Esto se da gracias al sistema nodal, que son estructuras formadas por un grupo de células denominadas células P, ubicadas en la parte en que converge la vena cava superior con la aurícula derecha. Estas células son capaces de crear impulsos eléctricos y generar la estimulación del músculo cardíaco. Este nódulo tiene forma oval y es el mayor predominante de los marcapasos cardíacos. A continuación, la onda eléctrica llega posteriormente al nódulo auriculoventricular, conformado por células denominadas P y T. Este marcapasos cardíaco está ubicado en el lado izquierdo de la aurícula derecha, en el tabique intraauricular y encima de la inserción de la lámina septal de la válvula tricúspide. El impulso cardíaco se distribuye posteriormente a través de un haz de fibras que son un puente entre el nódulo auriculoventricular y las ramas ventriculares denominado haz de His, cuya derivación o ramificación se denomina entre derecha e izquierda, en la cual finaliza el impulso eléctrico y su distribución se da a las células de Purkinje, generando un estímulo a los bordes ventriculares. El trazado electrocardiográfico. El electrocardiograma consiste en una serie de inscripciones o descripciones hacia arriba o hacia abajo de una línea horizontal con voltaje igual a cero determinada línea de base o isoeléctrica, de forma de que están constituidas diferentes accidentes electrocardiográficos que reciben el nombre de ondas, complejos, segmentos e intervalos. El primer intervalo es el PR, el que está conformado por la onda P y el segmento PR. Se extiende desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Representa el tiempo que se pasa desde que comienza una despolarización auricular hasta que el estímulo llega a las fibras de Purkinje. El segundo intervalo es QT. Está formado con los complejos QRS, el segmento es ST y la onda T. Representa el tiempo que tardan los ventrículos en despolarizarse y repolarizarse. A continuación vamos a hablar de las ondas. La secuencia de eventos eléctricos durante el ciclo cardíaco ocurre en un orden determinado por las ondas a medida que ellas aparecen. Para identificar si la onda es positiva o es negativa, tomamos como referencia la línea isoeléctrica del trazado electrocardiográfico explicado anteriormente. Las ondas aparecen de la siguiente manera. La primera en aparecer es la onda P. La onda P representa la despolarización de las aurículas. La siguiente onda es el complejo QRS. Consta de la onda Q, que suele ser estrecha y poco profunda, menor de 0.04 segundos de ancho y 2 milímetros de profundidad. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. Y la siguiente es la onda S, que es la que precede la onda R. Posterior a ello, en este punto de convergencia encontramos el punto J, que es el que nos determina si hay presencia o no de isquemias, sean agudas o sean crónicas. Posterior a ello encontramos la onda T. La onda T representa la repolarización de los ventrículos.
La onda T y la onda P las podemos diferenciar porque la onda T suele ser de mayor tamaño. Y por último encontramos la onda U. La onda U aparece en algunas ocasiones, en algunos no. Suele ser positiva, es de escaso voltaje y aparece sobre todo en las derivaciones precordiales. Se dice que significa o demuestra la repolarización de los músculos papilares. Continuamos con el electrocardiograma, las generalidades, claro está. Cada vez que encontramos un electrocardiograma tenemos que tener en cuenta la siguiente palabra, Frey, que tiene en cuenta 3 sí seguidas a lo último. Esta palabra tiene una memotecnia que significa F de frecuencia, R de ritmo, E de eje, H de hipertrofia, la primera I es de isquemia, la segunda I es de infarto y la tercera I es de intervalos. Ok, listo, seguimos con las derivaciones. Hay dos tipos de derivaciones estándar. En esta primera tenemos D1, D2, D3. La D1 diferencia potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. D2 diferencia potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. D3 diferencia potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Después de ver estas tres derivaciones, tenemos la ley de Owen, que las tres derivaciones bipolares forman en su conjunto lo que se denomina triángulo de Owen. Estas derivaciones guardan una proporción matemática reflejada en la ley de Owen, que nos dice D2 igual a D1 más D3. Luego tenemos las derivaciones precordiales. B1 es la que nos deja ver la morfología del complejo QRS. B2 es la que nos da la activación ventricular izquierda. B3, el QRS isobifásico. B4 tenemos que es la activación del ventrículo derecho. B5 y B6, estas derivaciones del electrocardiograma están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor a B4. Por ello, la onda R es menor que el B4, aunque sigue siendo alta. La onda R está procesada en una onda pequeña, o sea que en teoría B5 y B6 es la despolarización del septo. A continuación vamos a hablar sobre los trastornos del ritmo cardíaco. Extrasístole. La extrasístole ventricular, o la denominada contracción ventricular prematura, es uno de los trastornos del ritmo cardíaco y consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. En el individuo se percibe como un salto en los latidos o palpitaciones. En estos casos, la despolarización del músculo cardíaco comienza en el ventrículo en vez de su lugar usual, el nódulo sinusal. En la imagen o en la gráfica podemos observar donde se determina la flecha cuál es la contracción prematura del ventrículo para identificación de la extrasístole ventricular. A continuación nombraremos otro trastorno del ritmo, como lo es la taquicardia supraventricular. Es uno de los trastornos del ritmo cardíaco caracterizado por una frecuencia cardíaca acelerada, cuya señal eléctrica se origina en el nódulo auriculoventricular o bien en la aurícula cardíaca. Por definición, se inician o se mantienen en el nódulo auriculoventricular o en la aurícula. Como podemos observar en la gráfica electrocardiográfica, las ondas P, que son las particularmente observadas en este tipo de patología, se ven demasiado cerca o demasiado constantes, lo que conlleva a identificar que podemos estar observando una taquicardia supraventricular que afecta principalmente el ventrículo, la aurícula de las cámaras cardíacas. Continuamos con la bradicardia. La bradicardia se define como el ritmo cardíaco lento o irregular, normalmente de menos de 60 latidos por minuto. A esta frecuencia el corazón no puede bombear suficiente sangre con altos niveles de oxígeno al cuerpo durante la actividad normal del ejercicio. ¿Cómo hacemos para identificar una bradicardia? Vamos a fijarnos en la onda R del complejo QRS y vamos a observar que se ven muy separadas unas R de otras. De este modo determinamos que estamos ante una bradicardia porque el ritmo cardíaco disminuye y los complejos QRS están más alejados. Esto lo diferencia de la taquicardia. Continuamos con la fibrilación auricular. Es el tipo más común de arritmia causada por un problema en el sistema eléctrico del corazón. Existen dos tipos. Paroxística es aquella que aparece y desaparece espontáneamente. Y el segundo tipo es la persistente o permanente. La fibrilación auricular es constante sin que en ningún momento reaparezca el ritmo cardíaco normal sinusal. Para identificar una fibrilación auricular nos vamos a fijar en las ondas P,
que son las que representan la despolarización auricular. Vamos a observar que las ondas se presentan en mayor número, pero debemos tener en cuenta que no son constantes, es decir, en unas vamos a observar un mayor número, mientras que en otras va a disminuir y luego vuelve a aumentar y así sucesivamente. Esto es lo que lo diferencia del flúter. Continuamos con el flúter auricular. Durante el flúter auricular hay una estimulación auricular que aumenta la frecuencia entre 250 a 260 pulsaciones por minuto. En este flúter auricular provoca una alteración en la onda P. Este se diferencia con la fibrilación auricular, ya que en el flúter auricular la onda P se repite seguida, siempre tiene la misma repetición antes del complejo QRS. Seguimos con la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una tasa de pulsos por minuto que en sí son 100. Esto provoca que el corazón empiece a latir muy fuerte por general aproximadamente. Seguimos con la fibrilación ventricular. Los latidos cardíacos se interrumpen incluso durante unos segundos, pueden llevar un desmayo, un síncope o paro cardíaco. La fibrilación es una contracción o temblor incorrecto o incontrolable de las fibras musculares cuando ocurre en las cámaras bajas del corazón, o sea, los ventrículos. La fibrilación ventricular es el inicio de un infarto. Se puede observar que el complejo QRS se ve alterado y no tiene un tiempo, ni una frecuencia, ni ritmo adecuado. Ok, entonces tenemos la hipertrofia ventricular. Entonces está dividiendo ventricular izquierda, ventricular derecha. En la ventricular izquierda tenemos que la desviación del eje QRS a la derecha es mayor de 90 grados. Se ve una RS en B1 mayor a 1, una SR en B6 mayor a 1. Tenemos deflexión intrínseca de la tardía en B1 mayor a 35 ms, anormalidades del STT en derivaciones inferiores, hipertrofia auricular derecha. Tenemos S1Q3 T3 en dextrorotación. Continuamos con la hipertrofia ventricular derecha. La onda R alta en B5 B6 y onda S profunda en B1 B2, QRS mayor a 100 milisegundos y deflexión intrínsecoide 50 milisegundos o bloqueo de rama izquierda, descenso del ST y onda T negativa en direcciones laterales, eje normal o desviado a la izquierda, onda P ancha o predominantemente negativa en B1. La isquemia es un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. La isquemia es un desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno y nutrientes en el músculo cardíaco. La isquemia se observa en el electrocardiograma como la despolarización que ocurre en el endocardio o miocardio y la repolarización es inversa. La onda T normales y son positivas. En la isquemia es el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y los nutrientes en el músculo cardíaco. La isquemia se observa en el electrocardiograma como la despolarización que ocurre entre el endocardio a miocardio y la repolarización es inversa. Las ondas T son normales y son positivas. La isquemia subendocárdica, su dirección de despolarización y repolarización no cambia. Demora la repolarización en la onda T es más alta y simétrica. La isquemia transmural o subepicárdica es la repolarización, su repolarización invierte su origen y se demora más. Las ondas T son invertidas y más anchas. En el infarto agudo del miocardio representa una oclusión aguda de un territorio causado por un trombo y los cambios en el segmento ST donde hay una depresión o elevación. Ahora vamos a hablar del bloqueo de la rama. El nódulo auriculoventricular detiene el impulso y lo envía por una vía de conducción denominada haz de His. El haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda, que conducen las cavidades inferiores del corazón hacia los ventrículos. En este haz de His es donde se va a alterar el bloqueo de la rama. A veces el impulso eléctrico no puede propagarse por el corazón porque existe un bloqueo en una parte del sistema de conducción. Cuando se produce este bloqueo, el impulso que se propaga por las ramas de las de His, se dice que existe un bloqueo de la rama. El bloqueo de la rama afecta el gasto cardíaco de la siguiente forma. Para que los ventrículos izquierdos y derechos se contraigan al mismo tiempo,
debe propagarse un impulso eléctrico por la rama derecha e izquierda de las de His y que conlleve a estimular el nódulo o las fibras de células de Purkinje. En la imagen podemos observar el bloqueo de la rama derecha y la rama izquierda. Vamos a ver una alteración desde un bloqueo de rama en las células de Purkinje entre un desplazamiento de las células T y un engrosamiento o distanciamiento de las células Q, R y S. Podemos concluir como grupo de estudiosos del área de la salud que el electrocardiograma es una herramienta gráfica de gran utilidad para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de alteraciones coronarias. Mediante la interpretación de sus derivaciones y sus elementos que lo componen, podemos identificar con precisión y exactitud qué estructuras cardíacas se ven alteradas y poder identificar la gravedad de la patología. Muchas gracias por su atención.